En este día vamos a hablar del hermano mayor, el otro hijo pródigo. El padre tenía 2 hijos pródigos. Uno siempre, tú escuchas la historia y dices, no, pastor, pero el pródigo fue el que se fue, porque hay otro que se quedó en la casa. Pero hoy vamos a ver, miren, en Lucas capítulo 15, versículos 25 al 32, Lucas capítulo 15, versículos 25 al 32, dice la palabra del Señor: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Hoy vamos a hablar sobre este hijo mayor que estaba haciendo las labores que hacía todos los días, posiblemente alejado de la casa, y de repente él escucha música, escucha danzas. Estaban haciendo fiesta, hermanos, porque el hijo menor había regresado a la casa. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? Que nos imaginamos a un hijo con la cabeza mirando hacia el suelo, quizás arrastrando los pies, y el padre corriendo hacia él, tapándole la boca y diciéndole: no digas nada, no digas nada, ya sé lo que pasó, pero ven a casa, ven, tú eres mi hijo, ¿no? Entonces el padre está contento, hermanos. El padre está contento porque su hijo vuelve. Y como está tan contento, manda a los criados y digan: busquen el corderito, el becerrito, el más engordado, mátenlo y cocínenlo, porque vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha vuelto. En este pasaje, hermanos, que leímos en Lucas 15 el domingo pasado y lo que estamos leyendo hoy, encontramos 2 hijos pródigos. Uno que podemos decir el menor, que podemos decir era el hijo que habla sobre los pecados de la carne. Y tenemos el mayor, que podemos decir que son los pecados de las actitudes, ¿no? De la forma en que está mostrando su corazón. Los pecados, podemos decir, del espíritu. Entonces, hay algo que tienen en común estos 2 hermanos, que es que los 2 estaban alejados del padre. El hijo pródigo, el menor, vemos que en el último tiempo, quizás en los últimos años, vemos a un hijo alejándose en la relación con su padre. Amén, eso predicamos el domingo pasado. Pero ahora vemos un hijo, el hijo mayor, que está cerca del padre, porque trabaja con el padre, vive en la misma casa, es hijo, no es un trabajador, es un hijo, ¿sí? Tiene sus tareas, pero sin embargo, por los versículos que leímos, está alejado en el corazón con su padre. Está en la casa, hace bien las tareas, pero sin embargo, ha permitido en su corazón que entre un veneno que haga que ese hijo hasta esté enemistado con su padre, hermanos, o con su hermano. Me lo imagino al hijo mayor, cuando se fue el hermano, el dolor que causó en su corazón. Claro, en el padre también. Sin embargo, el padre no dejó entrar ese veneno a su corazón, sino que el padre lo que seguro hacía todos los días era orar por él,
era esperarlo a la salida, al atardecer, a la mañana, era no permitir que lo que el hijo hizo lastimara su corazón. Pero vemos un hermano mayor que no hizo eso, por las actitudes. Vemos que este hermano se dolió en el corazón por lo que hizo su hermano menor, y seguramente maquinando en su mente, diciendo, ¿cómo pudo haber hecho esto? Si lo encuentro algún día, ya me va a conocer. Entonces, ¿cuántas veces se pone una presión en los primeros hijos, no? O se espera de los primeros hijos. Yo he escuchado un montón de padres decir, yo tengo 3 o 4 o 5 hijos, pero del primero, estoy esperando que sea un gran abogado vaya al espacio. Bueno, ¿cuántos padres dicen, no? Que sea un gran doctor o un gran ingeniero, ¿no? Y están las expectativas puestas en el primero. Pero bueno, con el primero se aprende, ¿no? Con el primero. Y hay una presión en los hijos pequeños también, ¿no? Hay una presión de que con todo lo primero lo hace ese niño, ¿no? Entonces uno está ahí aprendiendo. Los ojos están puestos en los primeros hijos. Entonces acá le pasa algo al hijo mayor, algo en su corazón. Por eso hoy el sermón se llama pródigo del corazón. Este hijo mayor en algún sentido tiene un poco de envidia por su hermano. Aunque sabe que lo que el hermano hizo estuvo mal, sin embargo, tiene un poco de envidia porque él se ve a sí mismo trabajando todo el tiempo, se ve a sí mismo cumpliendo todo el tiempo con el padre, se ve a sí mismo siendo un buen hijo, ¿no? Yo nunca, padre, te dejé, yo nunca, padre, te hice esto, pero mira, mi hermano, cómo malgastó el dinero, yo soy mejor que él. Pero a la vez está viviendo un gran resentimiento. Versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Ay. ¿Qué está pasando aquí? Tiene un resentimiento. Yo estaba meditando esta semana en esta palabra, resentimiento. Y acá me paré por un tiempo, hermanos, a escribir esto. La Biblia dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura cause dificultades y corrompa a muchos. Cuidado, hermanos, con esto, ¿no? Cuidado con el resentimiento. Quiero hablar un poquito sobre esta palabra resentimiento. Los que saben, dicen que cuando nos enojamos, ¿saben cuántos músculos movemos en la parte facial? Pero uno mueve más de 70 músculos faciales. Pero cuando uno sonríe solamente mueve 14. Fíjense, más de 70 músculos cuando te enfadas, porque uno mueve todo, ¿no? Cuando se enfada. Miren qué daño que es enfadarse. Y solamente cuando uno sonríe mueve 14, 15 músculos. El resentimiento hace que un corazón, y estamos hablando en Cristo, hermanos, se vuelva áspero, insensible a los demás. Se vuelve un corazón duro, un corazón áspero, donde todo a uno le molesta o donde todo a uno empieza a ver lo negativo, empieza a ser insensible a la necesidad del otro. Se vuelve un corazón rudo. Cuando una persona dice, no, pero yo soy el macho de la casa, y uno dice, yo quiero ser rudo. Pues ¿saben qué? No hay que ser tan así, hermanos. Uno puede tener el lugar que tiene en su casa sin golpear y sin gritar, sin levantar la voz. Uno no necesita hacer esas cosas para creerse más, porque cuando hacemos esas cosas, ¿saben qué somos? Menos. Somos menos, porque estamos mostrando un resentimiento, un corazón que no está entero, un corazón rudo. Todos podemos servir a Dios en alguna función, ¿no? Pues sí, todos lo podemos hacer. Pero el tema es cómo lo hacemos. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando servimos al Señor? Un puesto lo pueden tener todos en la iglesia, pero ¿saben? Lo más importante es la forma, la actitud en cómo lo hacemos. Y cuando un corazón está resentido, lo primero que pierde es la pasión por hacer las cosas, por cómo lo hace.
La pasión, hermanos, es algo que no debemos perder, ¿no? Como hijos de Dios. Y el hijo mayor representa al hijo que se queda en la casa. Y el hijo mayor representa al cristiano que está en la casa de Dios siempre. ¿Que tiene una bendición Dios? Claro que tiene una bendición. Por permanecer, por estar, por servir. Pero fíjense que no debe haber en nosotros esta actitud que tuvo el hijo mayor. Esta insensibilidad que tenía, ¿no? Y el resentimiento logra paralizarnos a la hora de demostrar el verdadero amor. Porque te frena, hermanos. Te apaga el corazón. Se produce ahí una herida en el corazón. Y a veces tapamos esa herida haciendo muchas cosas. Haciendo tantas cosas o trabajando, ocupando el tiempo hasta las 11 de la noche. Y llegamos para no pensar, solamente para dormir. Tapamos y tapamos y tapamos constantemente para no enfrentar las situaciones que nos pasan. Las personas generalmente con este resentimiento son personas negativas. Cuando tú hablas, ¿no? Y compartes algo y estás diciendo, no, pero yo conocí a alguien que lo hizo y le fue mal. Generalmente está lo negativo en esa forma de compartir, de hablar, ¿no? Son personas que tienen ese resentimiento que los paraliza en el presente, no tienen planes. No tienen planes a futuro, no tienen planes a presente, hermanos. Es que hay una herida en el corazón, hay un resentimiento y de ahí se forma una raíz de amargura, que es peor todavía. Por eso hay que cortarlo de raíz, hermanos. Nosotros cantamos esa alabanza, ¿no? Arranca de raíz. Qué linda alabanza, ¿no? Estamos pidiéndole al Señor que lo saque de raíz, no que podamos podar nuestras ramas en nuestra vida, sino que un día podamos arrancar de raíz ese resentimiento que quizás tengamos, para que podamos servir al Padre, hermanos, servirle con amor, con pasión. ¿Cuándo? Si no hoy. Siempre pienso lo mismo cuando amo los sermones y digo, Señor, ¿cuándo? Si no hoy que lo estamos predicando, Señor, ¿cuándo lo vamos a hacer? Nadie quiere compartir con personas así resentidas. Miren, yo conocí personas que hasta parece que en el ambiente donde se movían, parecía un ambiente denso, hermanos, un ambiente pesado, espiritualmente hablando. Donde estaban ciertas personas, parecía que ahí empezaban a haber peleas, luchas, discusiones. ¿Qué pasó aquí? Decía yo. Cambió el ambiente, hermanos. Hay personas que traen ese ambiente, no sé cómo, pero espiritualmente hay algo pesado, algo denso, algo espiritual, que a veces afecta nuestra vida cotidiana y de los cuales tenemos que pensar, hermanos, que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha, ¿qué dice la Biblia? Es contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Nuestra lucha es espiritual y por ende se debe pelear espiritualmente. ¿Conocen personas celosas? Yes. ¿Conocen personas hipercelosas? Bueno, las personas hipercelosas, dicen los que saben, generalmente son personas que tienen resentimiento. El resentimiento te llevará a callar tu dolor y ocultarlo. Miren, esto le pasó al rey David en el Salmo 32, versículo 3. Salmos 32, versículo 3. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿Saben? Cuando uno guarda esos rencores y no los puede sacar en la presencia de Dios y no los puede liberar, si no es adorando, orando, es con una persona que tú puedas confiar, un pastor, alguien que pueda orar por ti, pero que tú puedas confesar. Lo que confesamos los cristianos delante de alguien que puede orar por ti es una situación que te ha dolido, que te ha lastimado, que te ha marcado en la vida, que hizo que se pueda formar una raíz de amargura en tu corazón, de los cuales hoy necesitas salir de eso y necesitas del poder de Dios
para que el Señor te libere y el Señor te sane. Amén. Dios trabaja así. Mientras guardé silencio, o sea, mientras me declaré perdedor, mis huesos se fueron consumiendo. ¡Wow! Entonces quiere decir que también nos afecta a nuestro cuerpo, hermanos. ¿Nos afecta a nuestra salud? Sí, afecta a la salud también. El resentimiento es la antesala de la decepción, de la depresión. Y generalmente se da cuando una persona que más amas lo produce. Aquí la clave es la consejería, hermanos, personalizada, como les dije, con un pastor donde podemos abrir nuestro corazón, que nos oren, que podamos ver victoria en esa área. Pero para eso tenemos que hablar, tenemos que sacarlo a luz. Por eso te aconsejo en este día, atrévete a abrir tu corazón con alguien. No te dejes consumir por ese dolor, por ese rencor, por ese resentimiento. Porque ese resentimiento produce en la familia, hermanos, familias carentes de afecto, de paz, de respeto. Porque así como si quizás tuvimos un padre resentido o una madre resentida, hermanos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Acaso eso no se transmite día a día? Ese resentimiento, esa cara triste que uno a veces pone, esa cara de dolor. ¿Acaso esos niños no van viendo eso? Pero en Cristo la Biblia, ¿qué dice? Dice que cuando vamos a Cristo somos nuevas criaturas. De esto significa la nueva criatura. Una criatura sana por el Señor. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí Dios hace en tu generación cosas nuevas. Amén. Entonces, el resentimiento en este joven hizo que pierda el control, hermanos, en sus emociones. Por eso hay que aprender a orar, a entregar ese rencor al Señor. Miren lo que dice Colosenses 3, 8 al 10 en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a su imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiero revestirme del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Y tú también tienes que revestirte del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las características de este hermano mayor? Miren, ahí anoté algunos puntos. Aparentemente o externamente parecía una persona estupenda, ¿no? Era trabajador, formal, muy responsable. Y venía del campo, dice la palabra de Dios. Venía del campo de trabajar, hermanos. Venía del campo de cumplir con sus labores correctamente como le correspondía. Versículo 25 dice eso. Se ocupaba de su trabajo, de la familia. Yo me lo imagino a alguien que no salía de noche. No salía de noche, era de esas personas que eran trabajadores, cumpliendo los horarios porque, claro, debía levantarse bien temprano. Ahora, ¿cómo se veía él a sí mismo? El versículo 29 dice: pero respondiendo él le dijo al padre: mira, padre, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Era excelente cumplidor. Cumplía. El pastor decía, hay que llegar temprano a la iglesia y era el primero que llegaba. Cumplidor. Nunca faltaba al servicio. Venía enfermo. Como esté, venía igual, ¿no? Cumplidor, el hijo mayor como él, no había ninguno. Siempre el pastor que miraba, ahí estaba ese banco, nunca estaba vacío el banco de él. Estaba siempre él ahí, llueve, truene, haga tornados, ahí estaba en la iglesia. Cumplidor como él, no había. Pero ¿saben? Era muy cumplidor, era muy bueno en lo que hacía, pero no disfrutaba del momento, no disfrutaba lo que tenía. Nunca le pidió a su padre que hagan una fiesta por
tan servidor que era, o por una fiesta porque ha sido fiel en la casa. No, él sentía que no se merecía eso. Él sentía que eso no era para él. Muy cumplidor, pero sentía que no. Por eso le recrimina al padre. Y está dolido con el padre, porque se compara con el hermano. ¿Saben? Uno de los errores que podemos cometer es compararnos con alguien. Porque cuando te comparas con alguien siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Y él se comparó con el hermano y dijo, yo soy mejor que él. Porque yo nunca me fui. No salí nunca de noche. No me gasté nunca el dinero de la casa, que estaba disponible para gastarlo, pero no quise. Siempre fui un buen hermano, un buen hijo, trabajador. Este hermano es de aquellos, vieron, que reconocen y se acuerdan de las cosas minuciosas que hacen. ¿Conocen gente así? Que te dicen, no, pero yo me acuerdo que hace 15 años atrás, el 2 de marzo del 2000. Hay personas que se acuerdan con lujo de detalle, hermanos. Son minuciosas. Y van acumulando. Y de un día de golpe explotan. Van acumulando en su corazón. ¿Saben? Eso es algo que no debes hacer como hijo de Dios. Nunca acumules. Porque un día vas a sobresaltarte acumulando. Siempre trata de estar a cuentas, aún con tu pastor. Trata de estar a cuentas. Si hay algo que no te gustó o hay algo que estuvo mal, no acumules. Háblalo a tiempo, porque eso hace que tu corazón siempre esté liviano, siempre esté sano, hermanos. Pero él era alguien que recordaba las cosas minuciosamente con el padre. Nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Padre, como hijos que tienes, yo soy el más obediente. Él así se veía. Se veía con muchos méritos, porque su conciencia es que ha hecho todo bastante bien con el padre. También tiene una idea muy clara de que su hermano hizo las cosas muy mal, pero él no. Él ha hecho las cosas muy bien todo el tiempo. El versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. ¡Wow, hermanos! Ahí está el hermano sobresaliente, que se ve mejor que su hermano, comparándose con él. Pero también con su padre, ¿no? Recriminándole a su padre, no me diste nunca a mí un corderito, Señor, un becerro. Nunca me lo diste, Señor, a mí, Padre. Siente que su padre no le está dando lo que se merece, hermanos. Miren, ¿nos merecemos algo? Los cristianos, ¿nos merecemos algo? Lo recibimos por gracia, hermanos. Y por eso hay que orar, por eso hay que pedirle al Señor, porque somos sus hijos. Nos ha limpiado con su sangre. Y si vamos a estar en la iglesia, vamos a ver los milagros de Dios, hermanos. Vamos a ver las respuestas de Dios. Dios no da por entendidas las cosas. Para eso está la oración, el clamor, la búsqueda. No te conformes con esperar que algún día quizás Dios haga algo. No te conformes con eso. Búscalo, Señor, mientras pueda ser hallado. Hay que buscarlo. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, él se ve bastante fiel, pero en su visión, hermanos, porque en su corazón no se ve así. Entonces a veces uno como cristiano dice, es que yo nunca falto, yo soy una persona que estoy en los discipulados, soy una persona que estoy sirviendo, soy una persona que estoy dando, así que ya me gané el cielo, ¿no? Cuidado cuando pasamos de esa línea, hermano, porque nos olvidamos que todo es por gracia. Ahora Dios va a recompensar todo lo que hiciste. Yo esta semana, mientras estaba orando y armando esto, le empecé a recordar a Dios esos momentos, por ejemplo, esos servicios donde recién estaba empezando en Cristo. Había 11 servicios, hermano, en la iglesia, miren, allí. Y me acuerdo que a las 4 empezaba el primer servicio el sábado, 3:30 estábamos ahí, pero por muchos años, hermanos.
Y estábamos ahí 3:30 haciendo la fila para entrar. Y el primer servicio y después nos quedábamos al segundo. Terminaba como a las 10:30, 11 de la noche. Pero yo mientras oraba le decía, Señor, ¿te acordás, Señor? ¿Cuánto tiempo invertimos? Junto con mi hermano íbamos. Mientras podíamos estar haciendo cualquier cosa, Señor. Podíamos estar yendo a bailar o haciendo... Ahí por muchos años estuvimos, Señor. Tú eres fiel para recompensar, Señor. Tú eres fiel para recompensar, le decía yo, Señor. Todo lo que uno ha hecho para ti. No te estoy recriminando, Señor. Estoy acordándome de esos tiempos donde los invertí para ti. Y tú vas a ser fiel en recompensar lo que hicimos para tu obra, Señor. Así que no te olvides de lo que hiciste para el Señor. Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Entonces el hermano mayor está indignado, ¿no? Tan resentido que no quiso entrar a donde estaba su hermano, donde todos los jornaleros lo estaban saludando y diciéndole, qué bueno que volviste, mira, estabas perdido, pero aquí estás, aquí hay lugar para ti. El hermano está afuera solo, resentido, diciendo, no voy a entrar a esa casa. Tuvo que salir el padre para rogarle y suplicarle que lo hiciera, pero ahí la Biblia no nos muestra que entró ni que no entró. Lo más probable es que no entró ese joven. Él cree que tiene derecho a enojarse. Y él no es que está equivocado, hermanos, en cuanto a lo indigno que se siente por su hermano pequeño. En esto está en lo cierto él. Tenía derecho a enojarse. Pero ¿qué es lo que está mal? Está mal lo que brotó de su corazón. Ese resentimiento, esa actitud que brotó de él. ¿Saben cuál es? Cuando el Señor dijo, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno y no ves la viga que hay delante de tus ojos? Esa es la actitud que tuvo. Estuvo mirando y acusando con el dedo a su hermano menor, que sí es verdad lo que hizo, pero no estaba viendo lo que había en sus ojos. Aquí él se comparó con su hermano pensando que era mejor que él. Pero ¿saben qué era mejor? En sus actos externos. En sus actos externos era excelente, pero en su corazón estaba alejado del Padre. En su corazón estaba lejos de esa familia. Aunque vivía, caminaba, servía, hacía muchas cosas buenas, pero fíjate lo que pasó. Su corazón estaba lejos. No cuidó su corazón, se envaneció, se engrandeció en sus actos. Se creyó que era mejor hijo. No tuvo la compasión del Padre. No tomó el ejemplo del Padre, ni las palabras del Padre. Se creyó mayor. Sí lo era en edad, pero no en testimonio, no en humildad. Se comparó, perdió. Y una vez que su hermano regresó y recapacitó de esto, tomó tiempo para tener más rencor todavía. Esa era la oportunidad para vencer el rencor, hermanos. Agarrar y decirle al hermano, estoy dolido con ti, pero ¿sabes qué? Estoy alegre que volviste. Quizás no esté en la fiesta que van a hacerte. Dame un tiempo para orar y perdonarte en oración. Pero estoy contento de que volviste. Pero tengo algo en mi corazón que me duele por lo que hiciste. Esta es la trampa de Satanás. Hay un libro que habla sobre eso, ¿no? Pero más que el libro, la palabra en el griego que habla sobre ofensa es la palabra escandalizo. Esta palabra se refería originalmente a la parte de la trampa en la que se coloca una carnada. Por ejemplo, el pescador pone una carnada, ¿no? ¿Qué pone? Yo me acuerdo que compré unas lombrices y ahí está la lombriz haciendo así y uno tira. Entonces el pez, ¿qué hace? El pez no ve el gancho, el pez ve la carnada y muerde, pero atrás de la carnada hay un gancho que no se lo puede sacar después, se lo tiene que sacar alguien. Y esta palabra ofensa es cuando alguien muerde
la carnada que está disfrazada. Y esta es la trampa que nos pone el diablo a nosotros. Y hace que un corazón se vuelva resentido. De allí viene la palabra que significa colocar una trampa en el camino de una persona. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa para referirse a una trampa colocada por el enemigo. La ofensa es una herramienta del enemigo, hermanos, para cautivar, en el mal sentido, a una persona. Para mantenerla a esa persona en un estado donde todo lo que recibe lo pierde. Fíjese lo que dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Que escapen de dónde? Del lazo. Ahí se traduce trampa. Ahí se traduce que uno, hermanos, sin Cristo cae en esa trampa y está bajo el maligno. Cuando no estás en Cristo, estás bajo el maligno. Y el maligno influye en nuestras vidas. Por eso le dice Pablo a Timoteo que debe ser así el Hijo de Dios. Por si quizás Dios permite que alguien se arrepienta, conozca la verdad y escapen del lazo. Por tanto, el hijo pródigo, entonces, hermanos, el hermano mayor, cayó en esta trampa. Esta era la trampa que él había mordido. Pero fíjense, el hijo pródigo menor volvió en sí. Mientras estaba, dijimos el domingo pasado, ¿no? Mientras estaba en ese estado, ¿qué dice? Volvió en sí. Volvió en sí, hermanos, o sea, salió de esa trampa en la que estaba. Volvió en sí espiritualmente y dijo, ¿qué hago aquí con los cerdos? Voy a ir a la casa de mi padre. Por lo menos me haga uno de sus jornaleros. El hijo pródigo volvió en sí, pero el hijo mayor no volvió en sí. Quedó atrapado en esa ofensa, en esa trampa.